Estimados alumnos, en esta cápsula comenzaremos el estudio de la histología describiendo e identificando los tejidos básicos del cuerpo humano. Primero que todo, los temas que vamos a tratar va a ser hablar de generalidades de los tejidos básicos, los cuales son 4, los que se describen a continuación: tejido epitelial, muscular, neuronal y conjuntivo. Y lo que comenzamos a estudiar tributa a un aprendizaje esperado para la sesión de esta semana, el cual es el siguiente: que ustedes puedan reconocer y describir los ejes del plano de corte, las tensiones de identificación y de los componentes histológicos de los 4 tejidos básicos del cuerpo humano. Nuestra pregunta guía para nuestra sesión de esta semana es: ¿cuáles son los tipos de tejidos básicos del cuerpo humano y cómo se aprecian en diferentes planos de cortes histológicos? Bueno, para comenzar el tema debemos reconocer que en nuestro cuerpo existen 4 tipos de tejidos, los cuales conocemos como epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Entonces, podemos ver en la parte superior fotografías histológicas teñidas con hematoxilina eosina, dos tinciones que se agregan al mismo tiempo y que permiten identificar el núcleo, que se ve de un tono morado gracias a la hematoxilina, y el citoplasma de un tono más claro, rosado, teñido por la eosina. Y es por eso que ustedes ven estas dos tonalidades en las 4 muestras de la imagen. Ahora bien, en estos esquemas que ustedes ven en la región inferior, se comienzan a detallar la morfología de cada uno de estos tejidos. Por lo tanto, vamos a ver que los epitelios pueden formar una o más capas y que además la morfología de la célula puede ser plana, cúbica o cilíndrica. Por otra parte, los tejidos conectivos son tejidos que permiten el transporte de sustancias, el almacenamiento de energía, cuando hablamos de un tejido conectivo especializado como el adiposo. Estamos también pensando en que a partir del tejido conectivo se forman tejidos especializados como el tejido óseo, los tejidos cartilaginosos e incluso la sangre. La sangre es un tejido conjuntivo que transporta sustancias, pero es líquida, ¿cierto? Es un tejido líquido. Por otra parte, en nuestro cuerpo existen 3 tipos de tejidos musculares. Uno de ellos es el corazón, que está compuesto por un miocardio, el cual posee células llamadas cardiomiocitos, tanto en las aurículas como en los ventrículos. Tenemos también un tejido muscular esquelético presente en el aparato locomotor y que gracias a la energía contráctil puede entonces activar el movimiento de las articulaciones de nuestro cuerpo. Y un tercer tipo de músculo es el músculo liso presente en las vísceras, como por ejemplo el tubo digestivo. Y este tejido entonces se activa en respuesta a los alimentos que transitan dentro de nuestro aparato digestivo. Finalmente, el tejido nervioso es comprendido por neuronas, pero además por un grupo de células llamadas células gliales, que son aquellas que participan apoyando la función neuronal, dándole nutrientes a las neuronas, permitiendo el intercambio gaseoso en ellas, y de esta manera entonces las neuronas pueden dedicarse a la función de transmitir impulsos nerviosos. Veamos entonces, vamos a ver en la siguiente imagen, vamos a ver los epitelios. Este mapa conceptual nos muestra entonces que tenemos epitelios llamados de revestimiento y epitelios glandulares. Cuando hablamos de revestimiento nos referimos a los epitelios que forman el revestimiento externo de nuestro cuerpo, por ejemplo la epidermis, y también revestimiento interno de los órganos, revestimiento de los vasos sanguíneos, revestimiento de la pared del intestino, revestimiento del interior de las vías aéreas del aparato respiratorio, entre muchos ejemplos. Y este tipo de tejido, entonces, como forma estas paredes internas y externas, incluso se puede especializar, por ejemplo, en el intestino, para poder absorber nutrientes y hacerlos llegar a la circulación. Por otra parte,
Los tejidos epiteliales también forman cavidades que conocemos como glándulas. Y tenemos glándulas que son exocrinas, aquellas que producen una secreción, por ejemplo, hacia la superficie de la piel, o también glándulas que producen una secreción hacia el interior de un órgano, sin utilizar la sangre como medio de transporte de estas sustancias. Ejemplos, por ejemplo, está la saliva, ¿cierto? El sudor, el jugo gástrico, etc. Mientras que también tenemos epitelios que van a formar el epitelio glandular endocrino, que es aquel que se encarga de producir hormonas que van a ser liberadas al torrente sanguíneo. Por debajo de los epitelios siempre encontraremos tejido conectivo o conjuntivo. La imagen de la izquierda nos muestra cómo lo observamos por microscopía y a la derecha tenemos una representación de los componentes de este tejido. Vamos a notar que este tejido posee fibras. Estas fibras principalmente son de colágeno, que vamos a estudiar en nuestro curso. El colágeno proporciona resistencia, proporciona también flexibilidad e incluso cierto grado de elasticidad a los tejidos. También tiene múltiples células. Las células que fabrican las fibras de colágeno las conocemos como los fibroblastos. Pero además hay muchos tipos de células que acompañan a estos fibroblastos, pero cumplen otras funciones. Por ejemplo, células que provienen desde la sangre y que cumplen con funciones de defensa. Hablamos del neutrófilo, del eosinófilo, del basófilo. Hablamos también de los macrófagos, de los mastocitos e incluso dentro de este tejido conectivo encontramos algunos fibroblastos que se diferencian en células que almacenan energía como triglicéridos. Hablamos entonces del tejido adiposo. Alrededor de estas células entonces se ubican estas fibras y además encontramos algún contenido de fibras elásticas formadas por la proteína elastina. Junto con estos componentes también vemos que los vasos sanguíneos se organizan dentro de estos tejidos conectivos, tanto capilares venosos como arteriales, y además también terminales nerviosos que recorren todo nuestro cuerpo. Un tercer tejido básico, el muscular. Como describíamos recién, hay tres tipos de tejido muscular. El liso, ¿cierto?, de respuesta involuntaria, es controlado por un sistema nervioso, ¿cierto?, que no manejamos a voluntad y se caracteriza por inervar vísceras, ¿cierto?, como del aparato digestivo. También tenemos el tejido muscular cardíaco, que forma las paredes del corazón, un músculo involuntario también, y que regula entonces el bombeo de sangre hacia nuestro cuerpo. Y un tercer tipo de músculo, el cual sí es voluntario y que llamamos músculo esquelético, que se encuentra adosado a los huesos mediante tendones, y estos músculos son controlados por terminales nerviosos que nosotros voluntariamente podemos activar y podemos entonces generar movimientos de las articulaciones de nuestro aparato locomotor. Aquí vemos imágenes, ¿cierto?, histológicas de los tres tejidos y se caracteriza, por ejemplo, el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. Se llaman estriados porque poseen estas estriaciones claras y oscuras que observamos de manera más llamativa en el músculo esquelético. Sin embargo, el músculo cardíaco también las posee. Mientras que a la derecha se llama músculo liso, dado que no posee estas estriaciones. Y finalmente tenemos al tejido neuronal. El tejido neuronal comprende entonces a neuronas de distintas longitudes, unas muy cortas, otras muy largas, incluso de 1 metro de longitud, y que son las responsables de llevar los impulsos nerviosos, tanto desde la periferia de nuestro cuerpo hacia el sistema nervioso central, para procesar esa información y luego generar una respuesta mediante neuronas motoras.
Y estas neuronas motoras son capaces de activar el movimiento de las articulaciones mediante la activación de los músculos esqueléticos. Además, también regulan, ¿cierto? Activan y regulan la actividad del músculo cardíaco, del músculo liso, regulan también la actividad muscular de células musculares lisas en pequeños grupos que rodean a las glándulas, con tal de que cuando se contraen estas células musculares, la glándula libera la secreción, entre otras funciones, porque no podemos dejar de lado que también nuestra conducta, los procesos, ¿cierto?, de apetito, de saciedad, todo eso, entre muchos otros, ¿cierto?, control de la temperatura, etcétera, todo está controlado por el sistema nervioso. Y aquí vemos, ¿cierto?, neuronas que están acompañadas de un equipo de células que llamamos células gliales, entre ellas, por ejemplo, el oligodendrocito, en el sistema nervioso central, que forma la vaina de mielina con su citoplasma, y eso permite acelerar el impulso eléctrico sobre la neurona para que pueda llegar a destino. También encontramos células como los astrocitos, que nutren a las neuronas, que bloquean el paso de células de la sangre hacia el tejido nervioso, formando la barrera hematoencefálica. También encontramos células llamadas microglías, las cuales se activan en respuesta a una lesión del tejido nervioso para hacer fagocitosis. Y también células ependimarias, que son aquellas que producen el líquido cerebroespinal, antiguamente conocido como el líquido cefalorraquídeo. Y tenemos a este tejido conjuntivo, entonces, como describimos previamente, que se puede especializar y va a formar tejidos conectivos especializados como los huesos, cartílagos, tejido conectivo fibroso, laxo, adiposo y sangre. En resumen, cuando analizamos estos tejidos, vamos a observar y a describir sus principales características. Por ejemplo, los epitelios recubren cavidades internas y externas, forman el tejido glandular exo y endocrino y presentan una o más capas de células unidas estrechamente entre ellas. El tejido conectivo conjuntivo es un medio de transporte de sustancias, se ubica siempre debajo de los epitelios y forma una barrera de defensa. El muscular, ya vimos que existen tres tipos, se especializa en el proceso de contracción y permite mover las articulaciones del aparato locomotor, mientras que el tejido nervioso está compuesto por neuronas y células gliales, se encarga de recibir y procesar información del medio externo e interno de nuestro cuerpo y genera respuestas motoras.